Claro, muy bien, ahora sí nos toca, amigos, a esta hora de la mañana, 7:25, desarrollar la primera conversación de la mañana, para lo cual ya estamos pues acompañados de nuestros entrevistados. Vamos a conversar con el doctor Gastón Soto Ballenas, él es ex magistrado del Jurado Nacional de Elecciones y miembro pues del Consejo Nacional de la Magistratura, y también con el doctor Julio César Castiglioni, él es experto en temas electorales municipales. Muy buenos días con ambos, gracias por acompañarnos. Julio, amigos, el tema que vamos a desarrollar pues está en relación a todos estos cuestionamientos que se han dado luego de que hayamos vivido hace algunas semanas atrás pues, y si es que es debido, es pertinente, pues algunos cambios, algunas modificaciones en la normativa, en el tema de la ley de los partidos políticos, específicamente para ver las autoridades revocadas. Doctor Gastón Soto Ballenas, estamos hablando en relación a, en principio, si es que debe o no debe darse una nueva consulta popular, unas elecciones complementarias para elegir a quienes van a suceder a los regidores en el municipio de Lima. Buenos días, Jenny, buenos días, doctor Castiglioni. Agradecido por la invitación. Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante para hacer un análisis de cualquier propuesta que se haga a efectos de modificar la actual ley 26.300, que es la norma que regula, entre otras instituciones de la democracia directa, la revocatoria. ¿Por qué se llega a la regulación, a la reglamentación que hoy ya está vigente? Porque se viene diciendo mucho que se ha esperado el tema relacionado con la situación que se generó a partir del pedido de la revocatoria a las autoridades municipales de Lima para recién reaccionar. Yo creo que no. En el 2004, cuando se modificó la ley 26.300, ya se decía, o ya lo decíamos en esa época, el peligro que significaba que se modificara la norma a partir de los conceptos que se manejaron. Y es muy importante tomar en consideración. Se dijo en aquella oportunidad que del 100%, estamos hablando del 2004, fin del 2004 aproximadamente, de que del 100% de revocatorias que se promovían, solamente se llegaba a revocar el 10%. ¿No? Y qué barbaridad, la institución no funciona porque muy pocas son finalmente las destituciones que se conseguían vía la revocatoria. Y bueno, la norma decía en ese entonces que para poder revocar una institución, una autoridad municipal, regional, era necesario obtener en cantidad de votos el 50% más uno del número de electores que aparece en el padrón electoral. Y dicen que era una barrera muy alta y había que rebajar. Y lo peor es la segunda, otra consideración que tomaron en cuenta, que decían de que cómo es posible que alcaldes, por ejemplo, elegidos con el 20% de los votos, se exigía para poder ser destituido, ¿no?, más del 50%. Otro concepto totalmente equivocado en mi concepto, porque lo que va a evaluar, a legitimar la revocatoria, no es la elección de la autoridad, sino es la gestión de gobierno. Consecuentemente, no tiene nada que ver la cantidad de votos que puede haber obtenido el alcalde cuando fue elegido respecto a lo que después de pasado un año, que es la consideración especial para poder poner una revocatoria, se tiene que tomar en cuenta por parte de la población. Y peor aún, querían establecer causales para poder promover una revocatoria. Eso es desnaturalizar total y absolutamente la institución. Bueno, fue lo que se hizo, pues, lamentablemente. Y se decía, ya se advirtió en esa oportunidad, pero se iba a generar desestabilización en los gobiernos, las autoridades municipales iban a estar más preocupadas en ver qué cosas se está haciendo para revocarlos o no revocarlos, y es lo que estamos comprobando, ¿no? Bueno, y en relación a lo que ha dicho el doctor Gastón Soto Ballenas, doctor Castiglioni, ¿no? Hemos visto ya, se está escuchando, se está leyendo ya parte del proyecto que plantea el Jurado Nacional de Elecciones en relación al tema de las firmas que se necesita para llamar a un proceso de consulta popular. El doctor Tábara del Jurado Nacional de Elecciones plantea mantener este porcentaje del 25% de las firmas, pero se elimina o se debería eliminar el tope de 400.000 firmas. Sé también, doctor Castiglioni, que usted también plantea, ¿no?, dentro de sus sugerencias para estos cambios en la modificación de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, elevar incluso el 35% el número de las firmas necesarias para pedir esta consulta popular, ¿no?, en grandes ciudades como Lima Metropolitana y en las ciudades pequeñas o jurisdicciones, ¿no?, mucho más cortas, un 30%. ¿Cómo va a mejorar esto la calidad del proceso de consulta popular? Gracias, buenos días. Saludando al doctor Gastón Soto Ballenas. Efectivamente, terminado el proceso de revocatoria, nosotros estuvimos aquí con ustedes, no en este set, que es maravilloso, y dijimos y pedimos en esa oportunidad que el anteproyecto preparado por la Comisión Otárola se detenga para que el análisis de la Comisión de Constitución sea el más tranquilo, el más sereno, a la luz de que la revocatoria el resultado no era tan satanizada como se hizo en la etapa del proceso. ¿Correcto?
Nosotros el 21 de marzo hemos presentado estas sugerencias que nos comprometimos con ustedes precisamente al Congreso de la República, donde no solamente planteamos el 30%, sino incluso la eliminación de la elección de los revocados y que asuman los accesitarios. La que vamos a someternos la que vamos a someter, ¿no? Pero entonces, yendo a la primera parte, efectivamente, hay dos tesis sobre el particular. Hoy se dice el 25%, nosotros sugerimos el 30%, que sería una tesis interesante. Pero también la otra es que en lugares muy pequeños recolectar el 30% de firmas es muy sencillo. Y eso se puede hacer, como en otras legislaciones, en función de la población. Es decir, menor población, la valla debe ser más alta. Claro. Requiere un estudio más especializado, más tranquilo, ver cuánto de población tiene cada uno de los lugares, efectivamente. Pero ahí hay dos tesis interesantes, pero que no deberían bajar de un 30%. En cuanto a la tesis de que no debería haber elecciones complementarias para elegir a los revocados, nosotros la sustentamos en lo siguiente. En primer lugar, para eso están los accesitarios. O sea, creo que con ello obligaríamos a los partidos políticos, por el caso Lima, por ejemplo, no estoy diciendo Fuerza Social, sino caso Lima en general, que del 21 para atrás no se pongan personas de relleno, sino se pongan personas preparadas y capacitadas para asumir el rol de regidor en algún momento. En la eventualidad que ocurra esto. Exacto, sea por vacancia, por suspensión, por revocatoria, ¿correcto? En segundo lugar, le quitaríamos el apetito, y en esta vez lamentablemente nos hemos dado cuenta, a tener revocadores por encargo. Porque no habría elecciones, y al no haber elecciones, los que están en el balcón o en la vereda del frente no van a poder saltar. En todo caso, habría una motivación mucho más pequeña de los accesitarios de que quisieran entrar, pero se reduce a ese espacio. Y en tercer lugar, nos evitamos esta fatiga de tener que ir nuevamente a un proceso para elegir a los revocados. El accesitario es sumamente importante. Y el accesitario que no debe asumir transitoriamente, sino debe asumir ya para completar todo el periodo. ¿Por qué se revoca una persona? Porque no está cumpliendo la tarea que se encomendó o el compromiso que asumió con su ciudadanía. Para no desestabilizar los gobiernos locales, entra tu accesitario de tu propia agrupación política. Y si no te alcanza, se llama de la segunda agrupación política, conforme lo ha establecido el criterio del Jurado Nacional de Elecciones, y de esta manera, entonces, tendremos una mayor estabilidad y la alternancia en los gobiernos locales. Bueno, el doctor Soto Ballenas, usted hace un análisis interesante y lo dice con total claridad. La revocatoria lo que promueve es revocar o sacar del cargo a aquella persona que no está cumpliendo, con la aceptación del caso, su gestión. Es decir, no se cuestiona el proceso de elección, si llegó con un 20% o un 30% claro a no. ser alcalde. Claro no. Ese deslinde es bastante interesante y vale la pena resaltarlo. Esa es la razón de ser de la revocatoria. Es una forma mediante la cual la población va a expresar su parecer, ojo, por cualquier razón, causa o motivo. Porque si nosotros estableciéramos causales para que se pueda promover o no, convocar o no a una consulta popular, estaríamos absolutamente desnaturalizando la institución. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de acción directa de la población. Me pregunto, si estableciéramos una causal, por ejemplo, de que no cumplió con lo que había ofrecido, ¿qué institución del Estado estaría en capacidad de evaluar si la razón que se está utilizando como motivo para solicitar la revocatoria tiene o no razón? El Jurado Nacional de Elecciones, ni hablar. Yo creo que es la propia población que eligió, como cualquier otro motivo que pudiera aparecer por ahí. Yo recuerdo ya hace muchos años un proceso de revocatoria promovido por un distrito de los más de 1.600 distritos que existen a nivel nacional, cuyos revocadores utilizaban como argumento de que el alcalde había sido, cuando candidato, un católico apostólico romano, y que después de ser elegido, asumió el caso, se había convertido en testigo de Jehová, y ya no lo querían como tal, y promovían su revocatoria. Yo recuerdo que se generó todo un debate en el seno del pleno del jurado, y llegábamos pues a la conclusión de que si bien es verdad, es un principio de todo un derecho fundamental, el que cualquier persona puede tener el credo que considere conveniente a sus intereses, aspiraciones, también era cierto que nosotros no estábamos en capacidad
de poder evaluar si tenían o no razón. Felizmente que en ese entonces todavía no se había modificado la norma y el alcalde que fue sometido al proceso de consulta popular no fue revocado toda vez de que no se alcanzó el 50% más uno del total de electores que exigía la norma pero en esa oportunidad. Pero eso ¿no? fue una, podríamos decir, una justa medida del propio proceso por sí. Sí, claro, no claro. necesariamente porque la ley... Es decir, existen ciertas indicaciones en la norma que todavía generan ciertos vacíos. Definitivamente estamos de acuerdo en que hay que hacer una revisión y hay que replantear. Yo creo que solamente, estimado Julio, una modificación y punto. De repente sí es importante lo que acaba de decir el doctor Castiglione respecto a elevar la valla con relación a la firma que se requiere para tramitar o solicitar el proceso de revocatoria. Pero una sola modificación, regresar a lo que estaba antes en la norma, 50% más uno del total de electores para poder destituir una autoridad. Es decir, del total de electores que aparece en el padrón... La mitad más uno, sí, no la sabemos. mitad más uno de ellos, de los ciudadanos, ¿no? Donde evidentemente se va a confirmar de que hay un consenso, o por lo menos una cantidad con tendencia al consenso, que solicita la revocatoria o quiere la revocatoria, ¿no? Doctor Castiglione, el otro tema es, ok, revocamos a una autoridad, ¿de acuerdo? Ya salió, entró su reemplazo, está bien, pasó 1 año, 2 años, hay una nueva campaña electoral y se vuelve a presentar. ¿Es eso posible? ¿Hay formas de poderle decir, o sea, mejor dicho, podríamos tener a través de una norma que impedir la libre postulación de cualquier candidato nuevamente a un cargo? Es que la revocatoria, como la vacancia, no son inhabilitación. Es una sanción por el hecho que uno está cumpliendo o que ha llevado a cabo o ha cometido en el ejercicio del cargo. Yo quisiera detenerme por un instante con lo que ha hecho el doctor Gastón Soto Ballenas. Nosotros hemos planteado no que se ponga causales, sino que en esta pluralidad de los fundamentos que establece la ley no deben estar causales de vacancia, causales de supresión, ni delitos. ¿Por qué? Porque las causales de vacancia se tramitan ante el Jurado Nacional de Elecciones con otra tramitación, tiene otro procedimiento. Tiene otro procedimiento. La suspensión tiene otro procedimiento y los delitos se tramitan ante el Poder Judicial. O sea, que no se pongan hechos que tienen otros trámites y que se pongan los hechos referentes a la gestión. Ahora bien, si nosotros vemos sobre... Es más que una revocatoria, es una consulta. Exacto. La revocatoria es una consulta popular en la cual hace un juicio de valor el electorado. ¿Estamos de acuerdo con lo que han hecho hasta ahora o no? Esa es la pregunta, a final de cuentas. La revocatoria es como que yo le entrego a usted un poder para que me administre mi casa por 4 años. A los 2 años me doy cuenta que usted no está administrando bien mi casa y le puedo revocar ese poder. Sí, claro que sí. O sea, ese es en sencillo la revocatoria. En consecuencia, nosotros también creemos que no solo se debe revisar el 50%, sino también debe revisarse el tema de los votos válidos y los votos válidamente emitidos. O sea, la propuesta que nosotros hemos hecho llegar al Congreso de la República es una propuesta integral de toda la ley. Es conocido con el maestro Gastón Soto Ballenas que debe hacerse una sola modificación integral de la ley para que ésta sea coherente, porque en caso contrario vamos a estar parchándola en el siguiente proceso electoral. Evidentemente que estas modificaciones que se tienen que hacer a la ley no son aplicables para las personas que fueron revocadas el 2012, cuyo proceso electoral es el 7 de julio, ni tampoco para estas personas que han sido revocadas en esta última consulta, por una sencilla razón. Porque ni siquiera el proceso de revocatoria en Lima ha terminado. No tenemos resultados oficiales. Y en precisión a eso, entonces para el cómputo del 50% más uno también deberían considerarse los votos blancos, nulos y viciados, porque es una forma, una expresión de ejercer su voto también. Pero por supuesto, yo creo que el voto nulo y blanco es una manifestación de voluntad del elector. Ninguno de los candidatos me convence. Y entonces voy a votar en nulo o en blanco. No es que solamente es válidamente emitido, o sea, el problema es que como ahora no se cuentan los votos válidos, los votos nulos y blancos, es más fácil revocar a una autoridad. Pues. O sea, si van a votar 100 personas y 20 han votado en nulos y blancos, la sumatoria o el conteo se hace con 80. Ese es un tema interesante en que hay que regresar al Congreso de la República y asuma su responsabilidad sobre el particular. Porque... ¿Por qué esto viene de la concepción de que las elecciones en el Perú son obligatorias? Claro. Pero ¿por qué me van a obligar a votar por un determinado candidato sin ninguna de mi simpatía?
El viciar mi voto es una manifestación de voluntad, sí, es una manifestación de protesta. Un voto en Y blanco. también tiene que ser contado. Pero por supuesto, es un voto que he ido a sufragar. En todo caso, mejor no voy a sufragar y me evito las colas y las multas. Ahora, doctor Gastón Soto Ballenas, en el proyecto que se ha presentado por parte del Jurado Nacional de Elecciones también se plantea el tema de colocar ya una fecha fija para los procesos de consulta popular de revocatoria, ¿no? Se establece incluso que esta debería ser tal vez el primer domingo de diciembre, luego del tercer año del mandato. Esto podría incluso, de alguna manera, regularizar, ¿no? Y ver, incluso poder fiscalizar por parte de los electores qué tanto se está cumpliendo con las promesas electorales de determinadas autoridades que fueron pues elegidas. Yo creo que la intención respecto a todas las propuestas que se hacen, más allá de estar de acuerdo o no, es buena. O sea, siempre hay que partir de esa percepción. Pero yo creo que eso va a ser un poco difícil establecer un programa, porque la convocatoria a una consulta popular revocatoria está sujeta a la acción de la propia población o del propio grupo que tramita o promueve la revocatoria, con la rapidez que pueda tener o no de conseguir firmas, es lo que va a determinar si efectivamente es o no posible, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un poco difícil establecer un cronograma. Yo creo que lo que decía la norma, pues yo repito, no nos metamos en mucho análisis profundo, porque por ser excesivamente reglamentistas, terminamos desnaturalizando la norma. Y peor, llegando a la meta que algunos tienen de eliminar la revocatoria. La revocatoria estaba bien elaborada. De repente, como dice el doctor Castiglione, subir un poco la valla de las firmas que deben sustentar o acompañarse a la solicitud. Y creo que hay que conseguir de que el número de votos que se requiera, que si son válidos, yo creo que debe ser sobre la cantidad de electores. O sea, contarse todos los votos, pero sobre el porcentaje de la total de ciudadanos que pasan el padrón. ¿Qué pasa si van a votar solamente el 60%? ¿No? Y sobre eso rebajamos los otros votos nulos y blancos. Como señalábamos, el doctor Castiglione, los votos en el Perú, aparte de ser personal, de ser igual y obligatorio, ojo, es libre. O sea, cada cual puede votar como quiere. Si quiere, vota por una opción, vota por otra opción, o de repente lo que no le puede decir al alcalde en su cara se lo hizo en el voto, anuló su voto, pero votó, ¿no? Lo dice en todo caso. Claro, ahora, lo que sí, en definitiva, no, al margen de los cambios que se vayan a dar dentro de esta normativa, en definitiva, vamos a tener que acudir en Lima Metropolitana nuevamente a unas elecciones complementarias para elegir a estos regidores que van a completar, pues, ¿no? El Consejo. Modificaciones para no hay retroactividad. Yo sí creo con el respeto al doctor Gastón Soto Ballenas, yo sí creo en el cronograma. Nosotros hemos planteado que se inicie el primer día hábil del tercer año, 60 días solo para recolectar las firmas y más no 30 de ampliación, que fue la discusión del cuarto lote. Terminados los 60 días y a los 90 días el Jurado Nacional de Elecciones debe convocar a una consulta, que estamos hablando aproximadamente en julio. Si lo hacemos en diciembre, fíjense, estamos el 2014, digamos en diciembre, entonces el tercer año, el cuarto año es un año electoral. Entonces nosotros planteamos que empiece el procedimiento el primer día hábil del tercer año, 60 días para recolectar las firmas y punto, y de ahí se convoca a la consulta, una sola consulta en los 4 años, que debe ser en julio, entonces y no hay nuevas elecciones, y en consecuencia los que entran tendrían año y medio para poder hacer gestión y no simplemente 6 meses o 5 meses. Ahora, bueno, esto es lo que legalmente se propone y se está analizando, pero yo quisiera trasladarme al punto de vista del ciudadano común y corriente, de a pie, del interior de nuestro país, que tiene a su autoridad, a su alcalde, y que a veces no está de acuerdo. O suele pasar que estos procesos de revocatoria se han dado como consecuencia de darse a conocer muchos actos de corrupción, supuestos actos de corrupción. Entonces lo que se quiere es sacar a aquella autoridad que ha metido las manos al arca o que ha contratado a sus familiares, que ha cometido ciertos ilícitos dentro de su gestión. Entonces creemos que lo sacamos del cargo a través de la consulta popular, pero resulta que pasan 2 años o 3 años y este señor vuelve a postular y vuelve de repente a asumir el mismo cargo. ¿Qué hacer en estos casos? Si es que la motivación va más allá de las simpatías o de si hizo bien o mal su gestión, sino que hay un ilícito, un probable caso de corrupción. Además de haberlo revocado, ¿cabe la posibilidad de buscar una inhabilitación para que vuelva a postular? Bueno, como acaba de manifestar hace un momento el doctor Castiglione, esos son casos que ya tienen que ver con lo jurídico, con lo legal. Pero si ya saqué al alcalde, ¿puedo pedir, por ejemplo,
ojo que hay un principio de criterio de inocencia, mientras que no esté de debidamente demostrada su culpabilidad, su responsabilidad, pues se considera inocente a la persona, ¿no? Cierto es que lo que pasa es que la población, y es lo que buscan justamente los que no consiguen destituir una autoridad vía la vacancia, quieren hacerlo vía revocatoria, misma venganza, ¿no? Porque según dicen es más rápido, ¿no? Pero a fin de cuentas es una acción política. La revocatoria es una institución política, como dijimos hace un momento, que tiene como objetivo básicamente permitir que la población exprese su voluntad. Claro, lo que pasa es que acá hay un problema, ¿no? Si uno acude por el proceso de la revocatoria, tiene menos plazos que se va al Poder Judicial. Claro, porque puede acabar el periodo y puede seguir siendo todavía. Entonces, ahí hay ciertas inequidades. Es lo que pasa con la vacancia, es lo que pasa con la vacancia. A veces hay procesos judiciales que duran hasta las calendas griegas, ¿no? Y lamentablemente, legalmente hacen una serie de movimientos el afectado, es decir, la autoridad municipal, para que el proceso se alargue, de tal manera que terminó su mandato y todavía no ha terminado su proceso, ¿no? Es verdad en cuanto al tema de la inhabilitación que no se puede poner en la revocatoria. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones, atendiendo a un acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema y aplicando el Código de Procedimientos Penales, casi diario o interdiario, inhabilita a autoridades por mandato judicial que tienen condena en primera instancia. Ese tema hay que revisarlo en el Código Procesal Penal. Porque en el Código Procesal Penal la inhabilitación se aplica cuando todavía queda consentida la sentencia, pero en el Código de Procedimientos Penales se aplica inmediatamente. Y el jurado, sin mayor trámite, simplemente con la copia que le envía el juez especializado en lo penal, saca la inhabilitación y convoca el llamado por ley hasta que resulta del proceso judicial. Creo que esa es una modificación que hay que hacerlo en el Código de Procedimiento, en el Código Procesal Penal, porque la inhabilitación se está dando permanentemente por estos delitos cometidos contra la administración pública. Ahora, doctor Gastón Soto Ballenazo, ¿usted también considera que de repente en esta normativa, ¿no?, en la ya existente, hay algunas deficiencias que de alguna manera, pues, en definitiva impiden el derecho a la defensa de esas autoridades que están siendo o van a ser sometidas a este proceso de consulta popular? Yo creo que las condiciones, es una acción política, o sea, es como, la revocatoria es una consulta popular como lo es una elección. Y en una elección, que es una consulta popular, ¿qué es lo que se consigue? Dar poder a la persona. Claro, pero en definitiva, se quita el poder. Pero el origen no tendría que ser el tema político, ¿no?, sino el tema de, vamos a ver técnicamente si es que esta autoridad cumple o no cumple con lo que anunció durante su campaña electoral. Claro. Lamentablemente es que hemos visto recientemente, y porque ocurrió en Lima, ¿no?, el tema se manoseó de manera tan política que terminó dejando de ser una consulta municipal, pero popular. ¿Quién es el único que tiene derecho a poder definir, evaluar? Claro, es el pueblo, es el pueblo, definitivamente. Yo quisiera agregar un tema interesante como propuesta adicional a la ya presentada por el doctor Castiglioni, que para que no haya una elección adicional o se quedan solamente los accesitarios, en su efecto lo que podría hacerse es que en el mismo acto de una revocatoria pueda haber la posibilidad de que se presenten candidatos, de que si la revocatoria es positiva, ya está el candidato elegido en ese mismo acto, ¿no? Pero difícil, porque si nosotros no conocemos a los regidores, menos a los accesitarios. O la cédula. No, eso me parece fratricida porque nos tendríamos que enfrentar entre a quién revoco y a quién voy a elegir. Con lo que hemos vivido, eso sería catastrófico. Ojalá de repente algún día llegamos, pero todavía no se han dado las condiciones. Respondiendo a su pregunta, señorita Jennifer, yo creo que sí se deja un estado de indefensión al afectado, alcalde o regidor. Desde que se compra el kit, a mí no me notifican que me han comprado un kit. En la verificación de firmas, a mí no me notifican. La ley dice el peticionante puede presentar a su personero para la verificación de firmas. ¿Qué ha hecho el RENIEC penosamente en este proceso y en el anterior, el año pasado? Cuando los afectados le han dicho, quiero acreditar mi personero, le ha contestado, la ley no prevé que usted tiene que presentar su personero. ¿Qué es esto?
Voy a ser sometido a un enjuiciamiento público y no me han permitido presentar mi personero para que verifique las firmas. Firmas falsas, personas fallecidas, personas que no pueden firmar, DNIs de menores de 18 años. Entonces, sí hay una etapa de indefensión desde la compra del kit hasta la verificación de las firmas. Porque ya lo otro es proceso. Y cuando ya entra el proceso, sí se puede designar personeros ante el Jurado Nacional. Pero ya es muy tarde, ¿no? Ya es muy tarde porque ya estoy, exacto. Y ya fue acordado. Y además es inequitativo porque no puedes hacer publicidad o hacer promoción porque la ley también te impide de alguna manera tener ciertas exposiciones. Eso lo hemos visto con Susana Villarreal. Tenía que esperar la hora del almuerzo, después de las 6 de la tarde para poder hacer su campaña. El reglamento mismo de verificación de firmas lo puede regular y ahí no se necesita modificar la ley 26.300, ¿no? Lo que pasa, doctor, es que el RENIEC, porque se lo digo, usted sabe perfectamente, en el ejercicio de la profesión uno se nutre de estas experiencias, nos han contestado así. Hemos tenido que apelar al Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que RENIEC resuelva. Tampoco resuelve el jurado, sino que RENIEC resuelva porque este es un trámite de procedimiento administrativo. En consecuencia, a veces hay que poner en algunas leyes, ser un poco reglamentista, sí. Porque si nos vamos a las interpretaciones, esta interpretación, la ley no lo dice, en consecuencia, cuando la Constitución dice el derecho de defensa. Claro, ahora cabría la posibilidad también, ¿no?, de alguna manera invalidar el tema de este recojo de las solicitudes de las firmas cuando la mayoría, el grueso de ella está levantando suspicacias, ¿no? Lo que usted decía, el tema de encontrar firmas falsas, ¿no?, personas fallecidas en los planillones, ya esto debería ser, ¿no?, tema de... Además, un elemento fundamental que firma en un sentido no tiene necesariamente por qué votar en el mismo sentido. Exacto. No olvidemos que para recolectar firmas, quien lo hace, ¿no?, se acompaña en su bolsita llevando pues caramelos, lapiceros, gorritas, fideos. Claro, me vas a dar 1 kilo de fideo, yo te firmo. Pero el tema está en que quien presenta firmas falsas tampoco está siendo sancionado y él está cometiendo una falta gravísima. En todo caso, debería ser válido también sobre el recojo de las firmas quienes eligieron a esta autoridad a la cual quieren ahora revocar, ¿no? El problema es que en el Perú profundo se sorprende mucho, sobre texto de los programas sociales, las firmas. Nosotros que hemos puesto en nuestra propuesta, hemos puesto que el ciudadano que ha sido sorprendido puede retirar su firma legalizada ante el juez de paz o ante el notario antes de la verificación. Yo me entero que aparezco en un padrón firmado antes de entrar a la verificación, porque una vez entrada a la verificación, las etapas son preclusivas. Claro. Entonces me he enterado, puedo retirar mi firma y legalizar mi firma ante el juez de paz o ante el notario, porque se han dado... O si firmé, ahora me desanimé, tengo un plazo para decir no, porque me engañaron, de repente... Pero eso ya es un juicio de valor distinto. Me han sorprendido y me han pedido que esto es para pensión 65. Nos han dicho eso a nivel nacional. Entonces, aparezco firmando cuando yo no he firmado con ese objetivo. Y cuando se le ha dicho al RENIEC, voy a retirar, no señor, ya la consulta lo determinará. Pero está mal, pues a mí me han sacado la firma con fraude. Y en consecuencia, ¿puedo retirarla antes del cotejo, antes de la verificación? Sí. Bueno, en todo caso, el debate recién empieza, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre también en la Comisión de Justicia del Congreso de la República. Agradecemos a ambos por habernos acompañado esta mañana. Siempre es un gusto conversar con ustedes. Bueno, nosotros vamos a tratar de seguir desarrollando esto ampliamente porque sí es necesario un debate y claridad, sobre todo en todo proceso de consulta popular, sobre todo cuando tenemos que elegir o ratificar a nuestras autoridades. Ahora que vamos a ser sometidos nuevamente a una nueva consulta para elegir pues a los accesitarios de los regidores del municipio de Lima. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y luego retornamos con más información aquí en TV Perú Noticias. No se muevan.